bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Xon de Lugo y a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde hablamos un poquito sobre actualidad, sobre la que nos interesa. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a empezar con un tema que está en todas partes, ¿no? De manera muy recurrente, como los medios de comunicación últimamente les gusta tratar las cosas, pues que es de Ucrania, que aún estuvo Dani el otro día también hablando de este tema en el vídeo, y vamos a ver pues las últimas cositas que están pasando y cómo lo están tratando los medios de comunicación. Sí, en general de una forma inesperada. Parece ser que hay dos maneras de afrontar estas cosas. Una es así, con una cierta objetividad, con calma, con sosiego, con reflexión, y otra con histeria y con amenazas de apocalipsis, y parece ser que escogieron la segunda, porque no es suficiente con la histeria por la pandemia o el cambio climático o la subida del Tercer Reich al poder. Ahora es también necesaria la histeria por la Tercera Guerra Mundial en Europa, que no quiere decir que no haya que hablar las cosas como si no tuvieran importancia, que no fuesen prudentes, pero no es prudencia lo que parece que sobra en los medios de comunicación. No cuando podemos ver programas con títulos como el de ayer en 4, ¿no? De Risto Mejide, titulado Tambores de guerra en Europa. Y bueno, como trataban el tema o como están tratando el tema, muchos de los titulares es básicamente pues como es una imperiosa necesidad de Rusia de expandirse, ¿no? Y violar los intereses de una Ucrania muy unida que está sufriendo desde hace muchos años los ataques rusos. Sí, bueno, yo no vi el programa ese de 4, no veo la tele porque soy especial. Bueno, entre eso y porque no tengo el programa para... La antena. Eso. Y tengo internet, entonces no es por ir de guay, ay, qué hipster soy, pero es una suerte. Pero en general en los medios, por lo menos en los medios de comunicación escritas, la tendencia es esa de presentar a Putin como si fuese, en el problema de Ucrania, como si fuese una fuerza expansionista, que incluso hay algunos que dicen que quiere, pues, llegan a decir que quiere como invadir Europa, o como que se dan a entender que esa es la intención. Y es un punto de vista ridículo. Es un punto de vista completamente ridículo y completamente alejado de la realidad. Que no quiere decir que no pudiese llegar a haber una guerra en Ucrania, incluso que el ejército ruso invadiese Ucrania, sino que la idea de que eso está motivado por esfuerzos expansionistas hacia Europa, para cualquiera que sepa, no tiene que ser un experto, si solo haber leído un poco sobre la política exterior de Rusia en los últimos 20-30 años, se puede ver que eso es una completa insensatez. Pues de hecho, la política exterior de rusa, desde los años 90, en el 96, Boris Yeltsin sustituyó a su ministro de Exteriores, Kazyriev, creo que se llamaba, por un ministro de Exteriores que plantearía gran parte de los grandes pilares de la política exterior de Rusia para los siguientes años, y que Putin, en cierta medida, pues continúa. ¿Y por qué echaron al anterior ministro en el 96? Porque era un ministro pro-occidental, igual que había muchos políticos en aquella época, eran más bien pro-occidentales, y afirmó, la idea que tenía este ministro era que no se iba a producir la expansión de la OTAN hacia el este. Entre otras cosas, porque muchas de las promesas de los cargos de los políticos occidentales o de los gobiernos occidentales era que esa expansión no se iba a producir. James Baker, por ejemplo, que fuera secretario de Estado de Estados Unidos, le hiciera esa promesa de forma directa al gobierno ruso, aunque luego él dice que no lo hizo, que es mentira. Hay vídeos en YouTube que demuestran lo contrario. Pero la idea era que los rusos, en la época de la expansión, después de la caída del fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, pensaban que no iba a haber ese proceso de expansión de la OTAN hacia el este. Como eran muy débiles y todavía había un cierto sentimiento pro-occidental,
no reaccionaron durante las primeras tandas de expansión, pero sí reaccionaron a partir del 2008, cuando en la reunión en Bucarest se dijo de forma explícita que tanto Ucrania como Georgia llegarían a integrarse en la OTAN. Y desde el 96 entonces se produce este cambio en la política exterior rusa, y Primakov tiende a hacer lo que se conoce como una pivotó hacia Eurasia, es decir, todo lo contrario de expansionismo hacia Occidente, sino que por las dinámicas de contrapesos y para contrapesar el poder de Estados Unidos y de los europeos, tendieron a aliarse o a buscar incrementar su poder con aquellos países que estaban alejados o más alejados de la órbita occidental. Y Putin, más o menos, siguió por este camino. De ahí se ve, por ejemplo, que aunque no sean exactamente aliados o totalmente aliados, ahora hay incluso hubo maniobras navales conjuntas o militares conjuntas entre Rusia, China y Irán, me parece. Y ahí es un intento de buscar alianzas o contrapesos contra los gobiernos occidentales. Entonces, la idea, más bien, es tirar hacia lo que se llama el eurasianismo. Hay autores geopolíticos, como por ejemplo Alexander Panarin o Alexander Dugin, que son ideólogos de este tipo de doctrinas, que renuncian o dicen que la civilización occidental europea del oeste está más o menos maldita, está en una decadencia total, y que buscan como una vía intermedia entre el antiguo comunismo y lo que ellos identifican como las democracias liberales decadentes de Occidente. Dugin, por ejemplo, escribió un libro que se llama La Cuarta Teoría, que vendría siendo esta teoría después del comunismo, el fascismo y las democracias liberales. Estos autores no es que tengan una influencia descomunal, pero sí tienen cierta influencia a nivel social y a nivel político, y algunas de las cosas se ven reflejadas de una forma mucho más pragmática y moderada en la política exterior de Putin. Entonces, la idea no es que quieran invadir Ucrania, y lo que a mí me fascina es sobre todo que incluso el propio gobierno ucraniano tiene un punto de vista mucho más calmado, mucho más sosegado que el de los medios de comunicación o el de los gobiernos occidentales, que si quieres hablamos de eso ahora. Sí, porque lo curioso también es como precisamente utiliza muchas veces las declaraciones, ¿no?, de personalidades del gobierno ucraniano o del gobierno ruso y demás para utilizar las partes perfectas para poder ellos sacarle otra vez ese nerviosismo, porque ayer en el programa de Risto, algunas de las personas a las que se entrevistaba, allá cada uno con sus credenciales, llegaban a anunciar pues una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, vamos, si eso no es catastrofismo, no sé qué leches puede ser. Y después entonces te preguntas qué es lo que de verdad dicen o cuál es la situación real que está viviendo la gente allí, y no tiene nada que ver con lo que anuncian los no involucrados, lo cual es muy curioso, ¿no?, en contraposición. Claro, que hay inestabilidad, sí, que hay tropas en la frontera rusa, sí, que hay una inminente o segura o probable que eso es invasión de Ucrania porque es lo que quiere una ocupación militar el gobierno ruso. No. Entonces, hay probabilidades de que se produzca una guerra, pero las probabilidades son bajas. De hecho, la tendencia del gobierno ruso es a promover lo que hablábamos en otro capítulo, de lo que se conocen ahora como guerras híbridas, que no incluyen invasiones tradicionales y ocupaciones tradicionales, sino que utilizan otros métodos alternativos, como por ejemplo ataques cibernéticos, el uso, por ejemplo, de inmigrantes, como ocurrió en la frontera con Polonia, y eso a lo mejor apoyado como la presencia de tropas en las fronteras para meter presión. Pero son modelos que utilizan países que no tienen un poder descomunal, como por ejemplo, porque Rusia, aunque sea una potencia importante en términos internacionales, no es una superpotencia, y es cierto, y está en decadencia, aunque sea más fuerte que hace unos años, está en decadencia. Entonces es muy improbable que su objetivo sea hacer una invasión tradicional y una ocupación del territorio ucraniano, con todos los costes que eso conlleva. Entonces, eso, aunque sea una posibilidad, no es el objetivo último. El objetivo, desde mi punto de vista,
es hasta que no se reconozca o hasta que los gobiernos occidentales no acepten que Ucrania no entre en la OTAN, van a seguir proyectando, presionando, dividiendo, sembrando discordia e intentando que Ucrania esté en una situación de inestabilidad tal que no pueda funcionar como un Estado normal, un Estado tradicional. Porque ese es otro punto, ¿no? La inestabilidad que vive Ucrania. También muchos medios de comunicación utilizan, manipulan, o el relato que hacen es falso, porque dicen o quieren dibujar una Ucrania unida, democrática, con un gobierno legítimo, sin problemas, ¿no? En el que Rusia un día les apeteció llegar allí e invadir Ucrania. No hablan de que, bueno, lo que hablabas tú en el vídeo, de que fue un golpe de Estado, de que el cambio de orden y la invasión de Crimea fue resultado de un apoyo a una parte del gobierno, de las organizaciones políticas ucranianas, de la ciudadanía ucraniana, que era prorrusa y no pro-europeo, pro-OTAN, de los separatistas, de los propios problemas que hay en la propia Ucrania, ¿no? Esto muchas veces no lo quieren reflejar y simplemente utilizan una narrativa falsa donde dejan que hay el lobo de Rusia, la gran amenaza rusa, ¿no? Amenazando a Ucrania con la invasión loca e injustificable de Crimea, y como Ucrania como un país muy unido y sin problemas internos que son claros y que vamos, que hay partes del país, pues que hay un separatismo importante, ¿no? Que lleva muchos años en un conflicto que sí que se puede denominar como armado, pero que evitan el contar toda la verdad y se quedan con aquello que ayuda a que ese relato catastrofista que nos lleva a hacerse preguntas como ¿qué posibilidades tiene la OTAN en una guerra contra Rusia? Madre mía, que no tiene nada que ver con... Sí, porque además no es al hablar de estas cuestiones no es como plantear si yo soy de Team Putin o Team OTAN, o no es que haya que reconocer a Putin ahora como si fuera, desde mi punto de vista, héroe libertario, no lo es. Es un estatista, claramente, nacionalista ruso y tiene tendencias autocráticas. Eso no quiere decir que luego en política exterior pueda hacer cosas que sean, desde mi punto de vista, mucho menos estúpidas que las que hacen los países occidentales, que llevan 30 años, sobre todo Estados Unidos, con una política exterior que es deplorable. John Mersheimer le llaman los antimidas, porque en vez de convertirlo todo en oro, pues lo convierte en lo contrario, todo lo que tocan. Entonces, Ucrania... Es verdad que también hay problemas y hay circunstancias malas para los ciudadanos ucranianos y hay inestabilidad y hubo como unos 13.000 muertos, me parece, desde el 2014, lo cual es lamentable. Pero lo interesante sería ver cuál es la mejor manera para evitar eso, no para promover cosas peores. Y es verdad que no se habla de las diferencias que existen en Ucrania, por ejemplo. El este tradicionalmente es mucho más prorruso y el oeste mucho más proeuropeo. Entonces... no es casualidad, en Crimea, por ejemplo, el 60% de la población no solo es también creo que étnicamente rusa y además era pro gobierno ruso. Entonces, cuando se produjo el referéndum, que se llamaba un referéndum ilegal, porque lo fue, pero también cuando el presidente Yanukovych tuvo que irse fue por un golpe ilegal. Entonces, estas diferencias o estas divisiones, que además las divisiones esas se ven prácticamente de forma perfecta en los resultados electorales, suele haber una división muy grande entre el este y el oeste. Y esas divisiones no solo son las únicas, sino que además, en términos de democracias occidentales, la democracia ucraniana no se caracterizó nunca por ser una de las mejores, sino que tenía un montón de cuestiones así relacionadas con corrupción y con problemas o sea, que no es como que fuera un país... independientemente luego los ciudadanos ucranianos, sé que evidentemente pues es una situación muy dura para ellos y nadie busca, pero estas cosas no se suele hablar, siempre se pone así como estos son los malos y los malos se los hay que pintar como... Se dibuja un cuadro que nada tiene que ver con la realidad, que nadie niega el conflicto, que nadie niega una situación que no es deseable para, desde luego, nuestro punto de vista en absoluto, pero... independientemente de eso, no se pueden escoger lo que a la narrativa les apetece, que es esa narrativa de histeria, ¿no? Que están cogiendo los medios de comunicación masivos como costumbre. Porque... Y de hecho, muchos miembros del gobierno ucraniano están en contra de esa histeria que promueven tanto los medios de comunicación como los gobiernos occidentales. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Ucrania
afirmó que no hubo cambios en las fuerzas rusas en comparación con la acumulación militar de la primavera pasada, porque fue cuando empezó el año pasado, a inicios del año pasado, el presidente ucraniano Zelensky dijo que solo se acabaría con la situación de inestabilidad en Ucrania cuando Ucrania entrase en la OTAN. Y entonces eso fue lo que dio lugar a la acumulación de tropas del gobierno ruso. Y luego, según el ministro de Defensa, no estamos en una situación diferente, particularmente diferente. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional acusó a los países occidentales, de Ucrania me refiero, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional ucraniano, acusó a los países occidentales y a los medios de comunicación de exagerar el peligro con fines geopolíticos. Portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores criticaron a Estados Unidos y al Reino Unido por evacuar a las familias de los diplomáticos de las embajadas, como si hubiera motivos por una invasión inminente. Y el propio presidente, el Zelensky, dijo que no había nada de nuevo en esta situación, que no hubo cambios significativos en relación con lo que pasó durante los últimos 8 años. Entonces, los propios miembros del gobierno ucraniano están intentando calmar la situación y criticando la imagen de histeria y de miedo que se están propagando en los medios de comunicación. Entonces, es curioso que tanto el gobierno ucraniano como el gobierno ruso sean los que menos insisten en la posibilidad en escalar lo del conflicto, sino que están metidos, tienen las tropas en un lado y en el otro, pero no reaccionan de esta forma, así perdiendo la cabeza, literalmente. Mientras los medios de comunicación españoles hablan de cómo se están preparando los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial para que en caso de una invasión inminente los ciudadanos ucranianos tengan a dónde refugiarse. En fin, un caso más de eso, de cómo los medios de comunicación están dejando de ser medios de comunicación y son más bien guionistas de una narrativa de histeria colectiva, ¿no? Y de hecho el siguiente caso que vamos a traer es también relacionado con esto, pero con la otra histeria que nos lleva acompañando mucho tiempo, ¿no? Que es el COVID y la pandemia. Y cómo se están tratando muchas noticias, como por ejemplo no sé cómo lo llamar, la pelea de gallinas y gallos en las redes sociales que hubo con lo de Djokovic, ¿no? Y también entre los medios de comunicación o personalidades, incluido Nadal y demás, con el que llevamos días y días. Es decir, la situación que se vivió cuando Djokovic fue a Australia a jugar el Open y al final pues lo arrestaron, por decirlo bien, y le prohibieron la entrada por no estar vacunado a pesar de tener una PCR negativa realizada y demás. Y eso desencadenó pues una serie también de noticias calificativos. A mí la cosa que más me interesa de esto, más allá de cuestiones sobre tiene razón o no tiene razón, este es muy malo, es muy irresponsable, lo que sea, es cómo de repente, cuando se hablaba de Djokovic en la prensa, empezaron a aparecer las noticias sobre las asociaciones sospechosas y peligrosas que tenía Djokovic. De repente se empezó a hablar que era un peligroso ultranacionalista serbio, que era un fanático religioso, que tenía contactos con gurús y gente que promovía cosas contra la ciencia, que era un conspiracionista. Es decir, todo eso, supuestamente, ya lo debían saber de antes. Los medios de comunicación, no creo que lo descubrieran, si eso, todo lo que dicen y tal como lo decían era verdad, ya lo debían saber de antemano. Sin embargo, es curioso que empezaron a hablar o a plantear ese punto de vista sobre Djokovic cuando tuvo algún atisbo de resistencia ante algunas medidas que él decía, teniendo o no teniendo razón, a mí eso me resulta de indiferente, cuando presentó una resistencia contra esas medidas. Porque es lo que ocurre siempre, cualquiera que presente el más mínimo resistencia, la tendencia natural que aparecen ahora los medios de comunicación es a tacharle directamente de loco, o de conspiranoico, de anticiencia, antivacunas. Intentan destruir completamente su reputación para silenciarlo, para no permitirle siquiera que puedan hablar. Incluso una vez muertos, porque es curioso, ¿no? Estos días también vimos la noticia del deportista de 50 y pico años que murió
por COVID. El gimnasta este. Sí, todos los titulares eran, no me acuerdo ahora del nombre, lo dejaremos por aquí, pero Pedro, el deportista antivacunas que muere por COVID. Y luego te molestabas en leer la noticia y resulta que, aunque era antivacunas, se vio obligado, aunque decían que era antivacunas, se vio obligado a vacunarse por su trabajo. Entonces, estaba vacunado y después de estar vacunado murió por COVID. Pero todos los titulares lo que te hacían pensar era completamente lo contrario. O sea, no se quiso vacunar y entonces el COVID lo mató. Y incluso después de muerto, sin ofendiendo la memoria de esta persona, que como en algún momento alguna de sus declaraciones o su relato, pues, no sé, diría alguna cosa en contra del relato oficial, mainstream y aprobado por los grandes medios, y a partir de ahí pues ya es un señalar, un desacreditar al personal de una manera absolutamente... ¿no? Se busca destruir la reputación para evitar que pueda tener cualquier tipo de acceso de validez, o de... cualquiera de las cosas que esa persona dice. Porque la cuestión es si dice tonterías, o si la gente dice tonterías o cosas que son claramente fáciles de refutar, pues ¿cuál es el problema? Sales y refutas las cosas que tienes, es lo más fácil que hay. Cuando alguien viene diciendo mensajes que son así estúpidos o que son... no debería haber mucho problema con esto, pero otro ejemplo, por ejemplo, que yo me expreso, cuántos sinónimos conozco, es lo que ocurrió con el podcast de Joe Rogan. ¿Sí? Que un personaje curioso, Joe Rogan, es, porque no, para el que no lo conozca, que supongo que mucha gente, por lo menos que sigue el canal, seguro que lo conoce. Joe Rogan fue cómico cuando era joven, bueno, y creo que sigue siendo, de stand-up. Fue también actor, presentador del programa de Fear Factor, donde los concursantes tenían que comer bichos. Y luego fue también comentarista deportivo de la UFC. Y después empezó con el podcast que ahora es el podcast más escuchado de todo el mundo. Y que lo compró Spotify por $100 millones y que tiene una audiencia descomunal. Pues parece ser que a los medios de comunicación tradicionales, sobre todo los de Estados Unidos, no le gusta mucho que haya esta competición con medios así, digamos que alternativos. Y que encima tienen más audiencia que los tradicionales, con unos presupuestos normalmente infinitamente más bajos. Sí, porque yo creo recordar, a lo mejor me falla la memoria, que los capítulos del podcast de Joe Rogan, que tiene como 10 millones de descargas, bueno, durante el mismo día, que es una audiencia muchísimo mayor que la que tienen los canales, la CNN en Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces se ve también como en el último mes o así, hubo parece como que, no sé si coordinado o no coordinado, pero un montón de noticias relacionadas con Joe Rogan. Por ejemplo, hace unos meses Joe Rogan enfermara de COVID. Y entonces se grabó un vídeo que colgó en su cuenta de Instagram diciendo que se estaba tratando con ivermectina. Y la CNN colgó el mismo vídeo que grabara Joe Rogan, pero le cambiaron el filtro para que la luz pareciese que tenía la peste bubónica, parecía que era un muerto en vida. Y la noticia decían que Joe Rogan estaba promoviendo una medicina que se utilizaba para desparasitar a caballos, para quitarles los gusanos a los caballos. Que es cierto, pero es que esa... es parte de la verdad. Exactamente, que esa medicina se utiliza para un montón de tratamientos y tratamientos con humanos. Y esa medicina no fue él el que dijo, de repente voy a utilizarla para tratarme, sino que se la recetó un médico. Y un médico que participa también en la CNN, Gupta, pues fue al programa Joe Rogan y reconoció que la CNN mintiera y que no debería haber dicho las cosas que dijeron. Y sin embargo, da igual, el ataque ese, después, por ejemplo, salió una noticia en la que supuestamente 270 médicos firmaron un manifiesto solicitando a Spotify que tomara medidas contra el programa de Joe Rogan por promover o promulgar o por difundir información falsa. Y luego resulta que la mayor parte de esos 270 no eran médicos, o por lo menos
muchos no estaban practicando la medicina, o llevaban años sin practicar la medicina, había enfermeros, había psicólogos, había estudiantes, pero la noticia se presenta como si hubiera un consenso enorme de la ciencia en contra de Joe Rogan, sin decir exactamente cuáles son las cosas que él dice que se equivoca y por qué se equivoca, porque eso no hace falta decirlo, que yo no digo que puedas equivocar algo en lo que sea, pero ¿cuál es el pero problema? ahora ya no funciona así, o sea, no hay un discurso serio, no hay un debate serio, no hay una confrontación de ideas, es la política de la cancelación, ¿no? De la que ya también hemos hablado en muchos otros programas, es simplemente ir a desacreditar a la persona de forma personal, sin tener en cuenta ninguna idea, porque no importa. Y además lo más curioso es que estas políticas de la cancelación vienen o sea, quien las practica normalmente son aquellos que a su vez anuncian el mundo nuevo de la tolerancia, ¿no? Y la aceptación de todo. Entonces es curioso y bueno, y va teniendo pues muchas consecuencias y sus víctimas y sus verdugos, que están más o menos claros. Uno de los, creo, últimos invitados de Joe Rogan, ¿no? Nuestro queridísimo Jordan Peterson, la ha sufrido también hace poquito. Bueno, ha sido una decisión personal, la de dimitir de la universidad por las nuevas políticas de corte woke y demás, ¿no? Uh-huh. Y explica muy bien los motivos en una carta que redacta y que tienen mucho que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Sí, además es curioso también, porque otra de las polémicas que tuvo Joe Rogan fue con un youtuber de Estados Unidos, creo que es Estados Unidos, pero bueno, que habla en inglés, de un canal que se llama H3, y es un canal así muy famoso, con un montón de, millones de seguidores, que luego empezaron a hacer también un podcast. Primero tenían así como sketches de comedia y reviews y cosas así, y luego hicieron un podcast parecido al de Joe Rogan. Lo que pasa es que ahora se están tendiendo hacia ir hacia la izquierda, y Ethan creo que se llama, Ethan Klein, el que tiene este canal, uno de ellos, porque es un matrimonio, pues primero criticó a Joe Rogan por dar consejos también así contra la ciencia y contra lo de la salud, que luego lo criticaron mucho porque el tío es un así obeso, todo gordo, y le decían que parecía un poco hipócrita que criticase cosas sobre la salud en comparación con el Joe Rogan, porque el Joe Rogan está todo hipermusculado. Y otra de las cosas que hizo este Ethan Klein fue eliminar 2 vídeos que tenía en su canal de YouTube de 2 entrevistas que hiciera a Jordan Peterson, porque según él, el Jordan Peterson descubrió ahora, de repente, 2 años después de hacer las entrevistas, descubrió que es una puerta de entrada hacia la alt-right y la extrema derecha. Que nos acecha. Sí. Y hacia el nazismo, cosas así. Y entonces en la carta en la que pues eso son las cosas de su opinión, pero el Peterson, es verdad, dejó su puesto en la universidad, y lo explica diciendo por 2 motivos. En primer lugar, dice que tiene mala conciencia, que tiene así como reticencia por sus estudiantes, porque los estudiantes que tiene, sobre todo los que son blancos y varones, que son muy brillantes, no solo van a tener enormes problemas para encontrar trabajo en la universidad por las políticas de empleo que tienen ahora, en las que se busca eso de la diversidad, y entonces a los blancos, independientemente de los títulos que tengan en las universidades americanas, es prácticamente imposible que los contraten, o es muy difícil que los contraten, sino que además porque como los van a asociar al ser estudiantes suyos con él, y a Jordan Peterson le hicieron una campaña de desprestigio brutal, llegando a la en un cómic de Marvel. Sí, que lo ponían al Red Skull asociado con Jordan Peterson. Sí, que ya decía él que ya mandaba narices, que ya no lo comparaban con un nazi, sino que lo tenían que comparar con un super nazi mágico. Sí. Y bueno, lo bueno es que se lo tomó con humor, le hizo camisetas. Y aún ganó vendió merchandising gracias a...
Sí, pero vamos, que llegó lejos la campaña de desprestigio también contra Jordan Peterson. Y ese era el primer motivo. El segundo motivo que decía era el que se sentía repugnado por lo que llama la ideología DAI, que está muy bien porque significa muere en inglés, y que viene siendo Diversity, Inclusion and Equity, que son palabras así todas muy, muy bonitas. Sí, preciosas. Y básicamente, pues eso quiere decir que tienes que si eres blanco heterosexual y un hombre, pues olvídate que no te van a contratar en ningún lado. Y luego él lo relaciona no solo con la academia, aunque dice que de ahí es de donde parten las cosas, sino también con lo que está ocurriendo en Hollywood y en las películas y con lo que ocurre en las grandes empresas, con lo que se llama los sistemas estos de gobernanza ambiental y sostenible o Environmental Social Governance, que básicamente tanto él como Michael Rectenwell dicen que son formas porque tienen relación luego con la posibilidad de acceder a créditos y acceder a subvenciones o el control del capital, y dicen que son formas de colectivismo para que la propiedad de los medios de producción vayan hacia aquellos que se consideran apropiados y decentes y que no sean así cerdos capitalistas. Ya, ¿a qué me suena eso? Sí, no sé. Novedoso no, cuanto menos, te diré. Pero bueno, que sí, que seguimos en esto, ¿no? En una campaña de desacreditación de tanto personalidades como instituciones privadas, como, bueno, un poco todo, en un camino en el que los medios de comunicación han dejado de ser medios de comunicación en su mayoría y ya simplemente son, pues, no sé, explosiones de los guiones de este nuevo relato que abandona el sentido común y la verdad también. Y no sé, pues nos cuentan la historia de un mundo histérico, ¿no? En el que todo está mal, en el que hay que tener miedo por todo, por una parte, y no sé, y por otra parte, pues aceptar todo el nuevo relato que ellos nos están contando, que es el que va a salvar el mundo. Pues sí, básicamente es una promoción continua de la histeria y de la irracionalidad, contando las cosas de la forma más desequilibrada posible para promover el miedo. Y sobre todo se ve, por ejemplo, en España se ve mucho más, a mí me parece más visible cuando hablan de cosas relacionadas con política exterior, porque hay algunas cosas que parece que cortan y pegan las noticias directamente de lo que viene de Estados Unidos. Pablo Pardo, por ejemplo, del Mundo, hizo una de estas que fue, pero vergonzosa y lamentable, copió justamente lo que decían los de la CNN en relación con lo de Joe Rogan. No se ocupó de poner absolutamente ninguna de las refutaciones del propio médico el Gupta, que salió en ese programa, sino que dijo la versión más estúpida, más mentirosa y más deformada que dijera la CNN. Y ese es el corresponsal del Mundo. Sí. En Estados Unidos. Bueno, y se puede ver de nuevo, mencionas Estados Unidos, el tratamiento que hicieron los medios de comunicación, tanto estadounidenses como extranjeros, de la presidencia de Trump, ¿no? Y la que están haciendo de la presidencia de Biden, aún con las muestras claras de que es el presidente más senil de la historia de Estados Unidos, que el otro día, con el micro abierto, llamó a uno de los entrevistadores, de los periodistas de la rueda de prensa, y que es que se le va Es que si no fuera tan divertido daría pena. Sí, ciertamente es. Porque ahora ya ni los demócratas lo ocultan. Ya hace también una semana así dio una conferencia creo que fue antes de la que dices tú, la que insultó al periodista de la Fox, y dio una rueda de prensa, y es que en algunas preguntas se le veía que de repente él dejaba de funcionar Sí. Y empezaba a hablar tartamudeando y diciendo cosas incoherentes y deslavazadas sin ningún sentido. Y los propios demócratas ya reconocen ahora que están buscando otro candidato para las elecciones del 2024 porque con este no van a ir a ningún lado. Claro, y que está siendo un desastre la relación con su mano derecha, la que debería ser, ¿no? La Kamalita,
pues la relación con los medios de comunicación, las políticas que está llevando a cabo, o sea, nadie habla de que ha deportado ya más de 1 millón de inmigrantes, ¿no? Todas esas cosas los medios de comunicación se han olvidado, simplemente Trump era un monstruo y todo era digno de eso, de aplicarle la histeria y de ser sacado, y con Biden, a pesar de tener todo el material que quieran, pues está ahí disimuladito. Y también... Pero de todas formas ya se está viendo que está teniendo consecuencias para los medios de comunicación tradicionales en Estados Unidos, porque las encuestas sistemáticamente son una de las instituciones peor valoradas. Tiene una valoración, pues que creo que el 25% sí solo la ve, de la población lo ve de forma positiva. Están perdiendo muchísima audiencia, están perdiendo muchísimos ingresos. En los países europeos creo que todavía no es tan dramático, no hay esa desconfianza todavía. Y es verdad que hay puntos de vista diferentes, por ejemplo, en lo que se refiere a política interna. Hay más discrepancias en algunas cosas, pero en otras cosas, sobre todo, me parece a mí, en cosas que son así más globales o más relacionadas con la política exterior, bueno, y luego con otras no, claro, como por ejemplo el tratamiento de la pandemia. Pero en cosas relacionadas con política exterior se ve claramente también que repiten como loros las mismas cosas una y otra vez. Y parece que de alguna manera misteriosa les da igual perder audiencia o les da igual perder dinero, cuando, no sé, su principal función al existir, ¿no? Entonces ves que hay algo no huele bien, igual que Hollywood o que las grandes compañías. O sea, la última, pues el Superman gay ecologista y no sé cuántas cosas más, ha sido un fracaso comercial. Las últimas películas de Disney, así con ideología también woke y demás, un fracaso. A las que les han dado la vuelta, un fracaso. Marvel está haciendo cosas fracasadas y parece que de alguna manera extraña no nos importa. No, bueno, a ellos. A mí me parece que es una demostración también de virtudes del capitalismo, porque ahí cuando la gente tiene capacidad para no darle su dinero, hay muchos que no le dan el dinero. Entonces Disney está haciendo un montón de películas y Marvel están haciendo películas con la fase cuarta de Marvel, que menos la de Spider-Man, que el 75% era propiedad de Sony, solo el 25% de los beneficios iban para Disney, menos esas, todas las demás fueron fracasos. Ni una sola, me parece, igual el que me corrija alguno si lo sabe, pero ni una sola de esas películas obtuvo beneficios. Y me parece muy bien que sigan haciendo esas cosas. A mí también, exacto, pero digo que lo que es curioso independientemente es que empresas que supuestamente están para hacer beneficios, de alguna manera parezca que no les importe no hacerlos. Entonces hay algo extraño ahí. Sí, hay una importancia, claro, siempre tienen importancia las ideas, y entonces se ve también lo de la influencia de que las élites tienen ahora estas ideas de la ideología woke, como por ejemplo el hecho de que los Oscars tengan las cuotas esas de representación, en que ahora solo se están contratando a determinados tipos de guionistas, y normalmente los guionistas, tanto para las películas como para cómics, curiosamente vienen de universidades de la Ivy League, de Yale, de Harvard y de cosas así, y tienen por lo de que es una sociedad muy credencialista, y ahí es donde están las ideas esas de la teoría crítica de la raza y cosas semejantes. Entonces, precisamente como tienen ese tipo de gente, produce ese tipo de cosas, y gran parte del público no lo quiere ver. No, y además el que está dentro, quiero decir, el que ya trabaja en ese ámbito también sufre las consecuencias. Es decir, es muy difícil salirse del guión que ellos escriben, incluso fuera, como le pasó a la de Star Wars de Mandalorian, Gina Carano, que también por dar unas opiniones muy, muy relajadas, ninguna cosa loca, ¿no? Pues se la censuró completamente y se la llegó a echar de la serie, aun siendo una de las protagonistas, y punto. Entonces es curioso ver cómo hasta dónde están llegando, ¿no? Estas ideas tan tolerantes que llevan a una intolerancia nunca antes vista casi, o nos ponemos ya en situaciones bastante feas de cosas así que suenan a dictadozuelos y gente muy autoritaria y tal, pero bueno, entonces es esa cosa muy curiosa. Y mientras aquí en España pues tenemos a los medios de comunicación sacando a nuestro ex vicepresidente diciéndonos abiertamente, por ejemplo, que ahora que ya no es político podría decir la verdad.
¿no? Pues gracias. Entonces no sé si él ya directamente nos reconoce que... A mí me parece bien, está reconociendo que antes era un mentiroso miserable. Sí, y que todos allí lo deben ser. Entonces, bueno, pues igual la gente puede empezar a espabilar y... Aunque bueno, parece ser que algo de, por mucho que se haya retirado, algo de acceso debe tener si le envían las encuestas del CIS, sí, antes que a nadie. Al WhatsApp. No, es que la verdad que sí, que el mundo se ha convertido casi en... La realidad parece más una película que las películas, ¿no? Y a todo esto me viene, ya para ir cerrando, la anécdota que me contabas antes cuando hablábamos fuera de cámaras sobre el presidente de Ucrania, creo que es, ¿no? Zelensky. Por favor. Se merece un programa para él solo. Porque resulta que bueno, para el que no lo sepa, el presidente actual de Ucrania, Zelensky, antes era actor y guionista. Y tenía un programa hace unos años en el que interpretó a una persona que formaba un partido político, creo que se llamaba Servicio Público o algo así, y llegaba a la presidencia de Ucrania. Y después de que se produjese serie, se formó un partido político con el mismo nombre y se presentó como candidato el actor que hacía de presidente de Ucrania y llegó a ser presidente de Ucrania. Es decir, normalmente hicieron al revés, normalmente pasa algo en política y luego hacen la serie. Exacto. Aquí dijeron, vamos a hacerlo al revés porque ya ahorramos tiempo. Sí, y como últimamente la realidad supera la ficción, pues sí. una anécdota más, ¿no? que viene a cuento, creo yo. Y hay un montón de cosas relacionadas ahí con el Zelensky, con Ucrania, que también son interesantes y a lo mejor podemos hablar otro día. Sí, con Trump, ¿no? Y el laptop del Biden, del hijo de Biden, de Hunter. Y con el proceso de impeachment y más cosas. Pues igual, en otro programita les contamos más cosas de este particular personaje que es el presidente de Ucrania, pero hoy yo creo que ya lo podemos seguir dejando por aquí, ¿no? Muchas gracias a todos por acompañarnos como siempre. Ya sabéis que nos ayuda mucho que compartáis el vídeo, nos dejéis vuestros comentarios y os suscribáis, porque si no, Dani, pues no sé, os manda algo de regalo, o a los que no se suscriban algún castigo tremendo. O una plaga de ratones. Flipé, ¿sabes? Se me quedó el cuerpo acongojado, de hecho. Sí. Con lo de Putin en el oso. ¿Por qué? ¿No te suscribiste a nuestro canal? Sí. Pero tuve miedo igual. Me pareció una amenaza terrible, ¿sabes? Ya. Entonces, y realista. Sí, para que os cuidéis. Nada, eso. Y os esperamos en el próximo.